se rebelaron contra Inglaterra. Y desde luego, Hudson, que era americano, él no era inglés, pero las ofrendas misioneras él las recibía a través de el movimiento inglés. Por lo tanto, como él tenía que ir constantemente a los ingleses para recibir su aportación misionera, cuando se desarrolló la guerra entre Birmania e Inglaterra, la gente de Birmania lo arrestó y lo acusó de agente británico y lo metieron preso. Después de estar unas 3 semanas preso, finalmente su esposa logró sacarlo de la cárcel. Pero cuando lo sacó de la cárcel, Hudson estaba muy quebrantado de salud. De estas cosas inexplicables de la vida, se recuperó su salud, pero unos meses después su esposa murió. Primero que él. Ahora, para el 1834, fíjense que yo dije que en el 1817 ya había traducido el Evangelio de Mateo, pero le tomó 17 años traducir la Biblia completa. 17 años. En el 1834 él tradujo la Biblia al idioma de Birmania. Claro, en ese año, ya después de un tiempito viudo, se casó con la esposa de otro viudo, o con la viuda de otro misionero, perdón, debía haber dicho, de George Boardman, donde desde luego pues la pobre mujer se quedó sola allí en Birmania, y él estaba solo, y obviamente dos solos, estaban en la misma obra, en el mismo trabajo, en la misma tarea, pues de ahí es que sale la expresión "ah, caray", ¿no? Así que pero desde luego en el 1845 su nueva segunda esposa se enferma y él decide entonces venir a Estados Unidos a traerla para ver si en Estados Unidos ella logra recuperarse, con la desgracia de que en la travesía ella también murió. Claro, en el 1846 él entonces decide regresar de nuevo a Birmania, pero decide regresar nuevamente casado. Equipado, Claro, pero pero qué culpa tiene él de quedarse solo. Decide. Entonces decidió volver de nuevo a Birmania, nuevamente acompañado. Y claro, lo que es interesante dentro del proceso es que estos misioneros, a pesar de ser pioneros, muchos de ellos no lograron siquiera un puñado de conversos, de convertidos. Entre ellos Hudson logró muy pocos convertidos. Ahora, después de Hudson, un nacional de Birmania llamado Kotai View, este individuo comenzó una conversión en masa de la gente de su propia tribu, de los Karens, al punto de que toda la tribu de los Karens se hicieron protestantes. Y todavía se dice que en Birmania la fuerza protestante todavía está en medio de la tribu de los Karens. Ellos siguen usando la Biblia que tradujo Hudson, sí. Así es que, si a esto le añadimos el otro fenómeno que yo creo que es bueno también considerar, el elemento de la China. Yo creo que es mejor empezar la China. Es mejor montar la China otro día porque miro el reloj y lo que me quedan son 3 minutos y en 3 minutos no se monta una China. 8. Quedan 8. Oye, bueno, porque usted había llegado tarde. Mira, por lo menos, algo que debemos recalcar. Cuando vino la última vez la misionera china aquí, a nuestra iglesia, no, la primera vez que vino,
fuimos a casa a compartir un rato y de hecho de manera graciosa le preparamos un té chino y después que se lo dimos dijo, esto no es chino. Como tampoco ninguno de los restaurantes chinos en Puerto Rico son chinos. Igual que los Esos restaurantes son cubanos. No, fuera de broma. No es nada personal contra ti. Eso es igual que los sándwiches cubanos que no son cubanos. No, es que pasa que estos cubanos han hecho un montón de alegan ser dueños de un montón de cosas que no lo son. Pero por el otro lado son dueños de otras cosas que no han dicho que son dueños. Como la comida china, ¿ves? La comida china es cubana, ¿no? Digo, decimos esto con mucho respeto a Lázaro y a cualquier otro cubano que pueda estar aquí, ¿no? Pero la comida china realmente no es china. Ella dijo, no, pero este té no es chino. Y la comida china que venden ustedes tampoco es china. Me dice, ojalá cuando yo vuelva les voy a traer té chino. Pero fíjese, ella dice que uno de los descubrimientos últimos que se han hecho en la China es que se descubrió un templo que data de los primeros siglos de la era cristiana, un templo cristiano en la China, que antes del budismo en la China, ya el cristianismo había dado sus pasos en la China. Esto, obviamente, ella dice, se ha tratado de ocultar, pero muchos misioneros nuestros lo han planteado y lo han descubierto y lo han hecho público. Pero si esto no se quisiera creer, hay un dato también bien interesante sobre el particular, y es que al día de hoy se ha descubierto que ya para el siglo VI y antes del siglo VI ya había cristianos en la China. En el tiempo de Nestorio ya había cristianos en la China, porque muchos misioneros chinos fueron nestorianos. Ahora, claro, después vinieron los franciscanos y tanto los nestorianos, porque los nestorianos fueron declarados herejes, tanto los nestorianos como los franciscanos desaparecen. Ahora, más tarde, en el siglo XVII, Mateo Ricci, que era un jesuita, fue con el movimiento jesuita a la China. Y desde luego se establecieron en Pekín. Por lo tanto, el cristianismo en la China no nació ayer. El cristianismo en la China tiene muchos siglos. Tiene que haber una tradición bien fuerte del cristianismo. Tan interesante fue que cuando en Occidente se llegó a pensar que el cristianismo había desaparecido por el comunismo, una vez la cortina de bambú se abrió, una de las cosas que sorprendió al mundo cristiano fue ver la cantidad de millones de cristianos chinos que aún sobrevivieron a la persecución del comunismo dentro de la China. La China, óigame, caramba, a ver si el martes que viene traigo un poquito de una película del martirio de los cristianos en China, ¿me lo acuerdan? Si no la traigo, ¿por qué no me lo acordan? El lunes. No me lo acuerdo. Pero es interesante la cantidad de martirios del cristianismo en China. Y de hecho, yo conocí personalmente a uno de los misioneros en la China del siglo XX, obviamente, ¿no? De mediados del siglo XX, que desarrolló su ministerio juntamente con Billy Graham. Y se dice que era inclusive, claro, era más fogoso como predicador, porque Billy Graham siempre ha sido un predicador muy sosegado y muy tranquilo. Pero ambos iniciaron en el ministerio evangelístico a la misma vez. Lo único es que Billy Graham se quedó en Estados Unidos y decidió irse a la China. Y este misionero desarrolló un movimiento misionero, por lo menos con esto termino. Este misionero desarrolló un movimiento misionero tan fuerte en la China, pero cuando el comunismo entró, obviamente lo pusieron de patita en el aeropuerto
y le dieron que si regresaba a la China, No. entonces lo mataban. Desde luego, en ese periodo de tiempo fueron muchos los misioneros chinos que murieron en China por causa de su fe. Y él sabía que los chinos no estaban jugando. Los chinos comunistas estaban matando cientos de misioneros cristianos. Así que, no teniendo otra alternativa, él tuvo que salir. Claro, Billy Graham ya tiene todo un ministerio fuertísimo, y cuando él regresa, Billy Graham le pide que por favor se quede con él, que él quería que él estuviera con él dentro de este ministerio, pero él le dijo que no, porque él quería orar al Señor para ver cómo Dios le mostraba alguna alternativa para trabajar con la China. Y desde luego, unos meses después, trajo la grandísima idea de desarrollar un ministerio con los nacionales en la China. Si yo no puedo ir, yo puedo sostener a los que están allí sufriendo por causa de su fe. Y entonces se dio a la tarea de contactar a algunos países a los que se les permitía poder interactuar comercialmente con China, y a través de gente de esos países lograba poder introducir dinero para misioneros chinos. Y desde luego, del hombre que yo estoy hablando es precisamente el que fundó este movimiento que nosotros apoyamos aquí, que ahora se Christian Aid. Christian Aid. El concepto Christian Aid es precisamente ayuda a cristianos. Es un proceso de sostenimiento que ayuda a cristianos nacionales, porque él entendió perfectamente claro el mensaje. Yo estoy allí y estuve allí hasta que me sacaron. Después que me sacaron, ya yo no puedo hacer nada más por la China. Pero si yo puedo sostener a los misioneros de la China, a eso no los sacan, a eso los matan, pero no los pueden sacar. Por lo tanto, por cada mártir del Evangelio se levantan cientos. Y esa visión, que para mí es una visión bien acertada, ha hecho de este ministerio probablemente el ministerio más grande a nivel mundial, que más misioneros sostiene. Este ministerio sostiene a centenas de millares de misioneros. Y usted dirá, ¿y por qué lo hacen a centenas? Bueno, porque hay muchos de estos países donde ellos pueden sostener. Por ejemplo, nosotros levantamos un templo, ¿dónde fue? En algún lugar de la China, no recuerdo ahora. Nosotros dimos la ofrenda para ese templo, $5,000 dimos. Con esos $5,000, ellos levantan un edificio para 500 personas. Levantan el edificio, lo amueblan con $5,000, compran el terreno, hacen el edificio, lo amueblan, traen al pastor con su familia y lo sostienen por un año. El tiempo suficiente que ellos entienden le tomará a esa iglesia poder entender la necesidad de sostener económicamente a ese pastor. De esa misma manera nos dimos a la tarea también de aportar, y en eso nuestra iglesia ha aportado decenas de miles de dólares para el orfelinato, que está también, claro, en un terreno que antes era de la India, pero ahora que está en territorio de la India, pero le pertenece a los chinos, que es el área, el terreno donde está el Dalai Lama. Todo este proceso uno lo empieza a entender cuando lee la historia, cuando uno empieza a mirar la historia, y desde luego todavía al día de hoy esa historia del movimiento misionero moderno del siglo XIX se sigue escribiendo. Gracias a Dios que ya hoy, desde luego, no tienen que ver nada los misioneros con los comerciantes, porque cada uno de estos países finalmente desarrolló su independencia. Dolorosamente, con el proceso de la independencia se desarrollaron movimientos anticristianos, y todavía el cristianismo sigue pagando la factura de esa deuda tan dolorosa, al punto de que todavía la semana pasada